Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de esas pequeñas alegrías que hacen que la vida sea tan especial. Hoy tenemos una historia que sinceramente me ha conmovido hasta lo más profundo de mi ser, una de esas narrativas que te hacen creer en la magia de las coincidencias y en el poder de los recuerdos. Estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Imaginen un objeto tan simple, tan tierno, tan inocente como un oso de peluche, capaz de convertirse en el catalizador de un reencuentro inesperado, un reencuentro que ha unido a dos personas de una forma tan especial, tan conmovedora, que desafía la lógica y abraza el corazón. Hablamos de Can y Demet, dos almas que el destino, con su travesura habitual, decidió cruzar de nuevo gracias a un adorable osito de peluche, un detalle que a veces la vida utiliza para tejer las historias más bellas, las más impredecibles. Si les gustan las historias con un toque de magia, de esas que te sacan una sonrisa, te emocionan hasta las lágrimas y te hacen creer un poquito más en las casualidades maravillosas que nos depara el universo, quédense conmigo hasta el final, porque este viaje emocional apenas está comenzando. Y antes de sumergirnos de lleno en esta aventura que huele a nostalgia y esperanza, no olviden darle ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes, contenido que buscamos que sea inspirador, emotivo y sobre todo, humano. Ya saben, un simple clic y forman parte de esta gran familia que crece día a día. La historia de Can y Demet es de esas que te recuerdan que el amor, la conexión y los lazos profundos pueden encontrarse en los lugares más insospechados, y que a veces, un simple gesto, un objeto olvidado en el rincón de la memoria, puede tener un poder inmenso, un poder para reescribir el presente y dar luz a un futuro que creíamos cerrado. Imaginen a Can, un chico con un corazón de oro, rebosante de bondad, pero con esa pizca de despiste que muchos de nosotros podemos reconocer en nuestras propias vidas. Hace tiempo, en un momento de profunda alegría, de esas que se comparten intensamente con alguien especial, alguien que ilumina tu mundo, le regaló a Demet, una chica con una chispa única en los ojos y una risa contagiosa que te invitaba a unirte a su felicidad, un oso de peluche. Pero no era cualquier oso, ¿saben? No era uno de esos pequeños y anodinos compañeros de juego. Era un oso grande extraordinariamente suave, con unos ojitos brillantes que parecían mirarte con una ternura infinita, casi como si entendieran tus pensamientos más profundos. Para Demet, ese oso se convirtió instantáneamente en un tesoro, en algo mucho más que un simple juguete. Se transformó en un símbolo poderoso de aquel momento bonito, de la conexión genuina que sentía con Can, de la complicidad que los unía. Lo atesoró con todo su ser, lo puso en un lugar muy especial de su habitación, un altar de recuerdos felices. Pero la vida, con su impredecible y a veces implacable ritmo, dio giros inesperados, y los caminos de Can y Demet se separaron. No fue una ruptura dramática, ni un final de película lleno de reproches o dolor. Fue más bien la típica deriva de la vida, esas cosas que suceden sin previo aviso, caminos que se bifurcan de forma natural, compromisos laborales o personales que exigen distancias, cambios de rumbo que la vida nos impone. Y con el paso del tiempo, esas llamadas que antes eran frecuentes y llenas de entusiasmo se volvieron más esporádicas, hasta que, casi sin darse cuenta, se volvieron casi nulas. Las conversaciones se desvanecieron en el aire, dejando tras de sí un silencio que, a pesar de la distancia, no lograba borrar por completo los recuerdos. Pero Demet, a pesar de todo, a pesar de la separación, de la vida que continuaba por senderos diferentes, nunca olvidó a Can, y mucho menos al oso de peluche. El osito seguía ahí en su rincón de la memoria, como un guardián silencioso de aquellos recuerdos, un testigo mudo de una época que, aunque ya no existía en el presente, seguía latiendo en su corazón. Y Can, en el fondo de su ser, también guardaba el recuerdo de Demet, de su sonrisa luminosa, de su forma única y especial de ver el mundo, de la alegría que contagiaba. Y aquí es donde entra la magia, mis amigos, la parte que nos encanta de estas historias, esa chispa que enciende la imaginación y nos hace creer en el destino. Un día, casi por casualidad, por esa maravillosa fuerza de la serendipia, ambos terminaron en el mismo centro comercial. Imaginen la escena, el bullicio característico de un sábado por la tarde, la gente yendo y viniendo con prisas o con calma, las tiendas llenas de vida, de colores, de sueños a la espera de ser descubiertos. Demet haciendo sus compras habituales, quizás buscando algo para regalar o para darse un pequeño capricho, paseaba tranquilamente por una de esas grandes tiendas departamentales, esas que están llenas de objetos que a veces nos hacen soñar con un mundo mejor, con una vida más plena. Estaba mirando unos adornos para su hogar, pensando en cómo darle un toque personal a su espacio, en cómo crear un ambiente acogedor,
cuando de repente sus ojos se posaron en algo que al principio le heló la sangre. Un shock inicial, una incredulidad total. Y al mismo tiempo su corazón comenzó a latir a 1000 por hora, desbocado por la sorpresa y la emoción. A unos metros de ella, en una estantería de juguetes, entre un mar de colores y formas diversas, estaba él. El oso de peluche. Sí, el mismo oso que Khan le había regalado tiempo atrás. No era uno parecido, no era una réplica, sino el mismo. Reconoció hasta la más mínima imperfección, esa pequeña arruga casi imperceptible en una de sus orejas que él siempre bromeaba que era su marca de identidad, el brillo particular de sus ojos que parecían guardar un secreto. Era imposible. Absolutamente imposible. Su mente al instante empezó a dar vueltas a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado allí? ¿Lo había perdido? ¿Se lo había devuelto sin darse cuenta, en un acto inconsciente de olvido? 1000 preguntas, todas ellas cargadas de asombro y confusión, surgieron en su cabeza al mismo tiempo. Se acercó con una cautela casi reverencial, como si temiera que al tocarlo, al interactuar con él, fuera a desaparecer mágicamente, a desvanecerse en la nada. Lo miró fijamente y sintió una mezcla abrumadora de nostalgia, una sorpresa que la dejaba sin aliento y una punzada de emoción que le recorría todo el cuerpo. Justo en ese instante, mientras estaba completamente absorta en la contemplación del oso, analizando cada detalle, sintió una presencia a su lado. Una energía que le resultaba familiar, aunque hacía tiempo que no la sentía. Se giró con el corazón aún latiendo con fuerza, y ahí estaba. Khan. Sí, mis queridos amigos, el destino, con esa ironía tan suya, con ese sentido del humor tan peculiar, decidió que el reencuentro más inesperado y emotivo sucediera justo ahí, en ese pasillo abarrotado de gente frente al oso de peluche que los había unido en primer lugar. Khan la reconoció al instante a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de los cambios sutiles que la vida imprime en cada uno de nosotros. Hubo un momento de sorpresa mutua, de incredulidad palpable en el aire. El tiempo pareció detenerse en ese pasillo del centro comercial, un instante suspendido en el universo, ajeno al bullicio circundante. Las palabras se atascaban en la garganta, incapaces de encontrar una salida. Khan la miró y Demet lo miró a él, y ambos, casi al mismo tiempo, sus miradas se cruzaron y, como si fuera una señal infalible, una chispa de entendimiento, de reconocimiento mutuo, recorrió sus pupilas. Y entonces, casi de forma instintiva, sus ojos se dirigieron al oso, ese testigo mudo de su pasado y ahora, de su presente. Khan, rompiendo el silencio que se había cernido sobre ellos, con una sonrisa que empezaba a aflorar, una sonrisa tímida pero genuina, dijo: «No me digas que todavía lo tienes». La pregunta, cargada de sorpresa y de una pizca de ternura, flotó en el aire. Demet, con una risa nerviosa pero que brotaba de la felicidad, respondió: «Bueno, tú me lo regalaste. Es un recuerdo muy especial». Y ahí, entre el ruido de las compras, entre las conversaciones ajenas, frente a un oso de peluche que en ese momento parecía sonreír con complicidad, empezaron a hablar. Hablaron de todo y de nada, de los avatares de la vida, de los sueños cumplidos y de los que aún estaban en espera. Hablaron de lo que había pasado en sus vidas en esos años de ausencia, de las cosas buenas, de las que habían sido más difíciles. Se dieron cuenta con una sorpresa que los llenaba de alegría, de que a pesar del tiempo transcurrido y de la distancia física que los había separado, la conexión, ese hilo invisible que los unía, seguía ahí, latente, esperando ser reencontrada. El oso de peluche, ese objeto humilde y tierno, se había convertido en el puente perfecto para retomar la conversación, para desenterrar los recuerdos, para revivir aquello que los había unido en el pasado. Imaginen la conversación: «Me acuerdo perfectamente de la tarde que te lo regalé», decía Khan, con la voz teñida de nostalgia y una sonrisa melancólica. «Estabas tan contenta, tu cara se iluminó de una forma que no olvidaré». Y Demet respondía, con la voz suave y llena de emoción: «Y yo lo adoré desde el primer momento. Me sentía tan comprendida contigo. Era como si entendieras mi alma». El oso, en el centro de su conversación, era un recordatorio tangible de esos sentimientos profundos, de esa conexión especial. No era solo un juguete, era la materialización de un afecto genuino, de un momento compartido que había quedado grabado a fuego en sus memorias. Y verlo allí en la tienda, casi como si esperara ser descubierto de nuevo, como si su destino fuera ese, fue la chispa que encendió todo, que reavivó la llama de lo que una vez fue. Y que quizás podría volver a ser.
Khan, sorprendido de que Demet siguiera guardando un regalo suyo después de tanto tiempo, sintió una calidez en el pecho, una sensación de profunda gratitud. Se dio cuenta de que quizás ese regalo, ese gesto que él había considerado tan simple en su momento, había significado mucho más de lo que él jamás hubiera imaginado. Y Demet, al ver la sorpresa genuina en los ojos de Khan, al notar la emoción que él sentía, entendió que él también guardaba buenos recuerdos de ella, que la conexión no había sido unilateral. El reencuentro no fue forzado, no se sintió incómodo o artificioso. Fue natural, fue fluido, fue como si dos piezas de un rompecabezas que se habían separado hubieran encontrado su lugar de nuevo, facilitado por ese osito que parecía cómplice de la situación, el artífice silencioso de esta segunda oportunidad. Empezaron a caminar juntos por el centro comercial, la conversación fluyendo libremente, como si los años de ausencia hubieran sido solo un parpadeo. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, bañando el lugar con una luz dorada y cálida que parecía reflejar la esperanza que renacía en sus corazones. Hablaron de sus sueños, de los que habían perseguido y de los que aún anhelaban. Hablaron de sus miedos, de las batallas internas que habían librado. Hablaron de las cosas que habían aprendido a lo largo del camino, de las lecciones de vida que los habían moldeado. Y en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada que se cruzaban, se percibía una nueva posibilidad, una promesa de algo nuevo y hermoso. El oso, al final, fue devuelto a su estantería, a su lugar entre los juguetes. Pero su misión había sido cumplida. Había servido como ancla, como punto de partida, como el hilo conductor que permitió que dos almas volvieran a encontrarse, a reconocerte y a considerar la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta historia, mis amigos, nos enseña algo muy valioso, algo que a menudo olvidamos en el ajetreo de la vida moderna. Nos enseña que los objetos que nos rodean, especialmente aquellos que están cargados de significado emocional, que han sido testigos de momentos importantes en nuestras vidas, pueden tener un poder increíble, un poder para evocar recuerdos, para despertar sentimientos, para actuar como puentes entre el pasado y el presente. Un oso de peluche que para muchos podría ser un simple juguete, un objeto de uso efímero, para Khan y Demet fue el catalizador de un reencuentro que, quién sabe, podría ser el inicio de algo nuevo y hermoso, una relación que se reconstruye sobre bases sólidas de recuerdos y experiencias compartidas. Nos recuerda que nunca debemos subestimar el poder de los pequeños gestos, de esos detalles que parecen insignificantes en el momento, ni el papel fundamental que juegan los recuerdos en la construcción de nuestra identidad y de nuestras relaciones. Piensen en sus propios objetos especiales, en esos tesoros que guardan en lo más profundo de sus armarios o en sus corazones. ¿Hay algo que guarden con especial celo que les traiga recuerdos vívidos de personas importantes, de momentos inolvidables? A veces esos objetos, aparentemente simples, son el hilo conductor que nos conecta con nuestro pasado, con las personas que nos han marcado, y curiosamente, también pueden ser la chispa que enciende nuestro futuro. La historia de Khan y Demet es un hermoso recordatorio de que el amor, la conexión profunda y los reencuentros pueden aparecer de las maneras más inesperadas, y que un simple oso de peluche puede ser el instrumento del destino, la herramienta que utiliza el universo para volver a unir dos corazones que quizás nunca dejaron de latir al unísono. Es una historia que me llena de esperanza, que me hace creer en la magia de la vida, y espero, de todo corazón, que a ustedes también les haya llenado de esa misma esperanza y de esa misma fe en las maravillas que nos depara el destino. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de la conmovedora historia de Khan y Demet y su inseparable oso de peluche, un reencuentro que, sin duda, quedará grabado en sus memorias como un ejemplo de la fuerza de los recuerdos y del poder del destino. Hemos visto cómo un objeto aparentemente insignificante, un simple oso de peluche, puede ser el puente perfecto para revivir sentimientos dormidos, para reconectar con personas importantes en nuestras vidas y para abrir la puerta a nuevas posibilidades. Las casualidades a veces son solo el destino susurrándonos al oído que hay un camino que aún no hemos explorado del todo, una historia que aún no ha terminado de escribirse. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les hizo pensar? ¿Les conmovió? Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones. ¿Tienen ustedes alguna historia similar, algún objeto que haya sido el punto de partida de un reencuentro especial, de un momento que haya cambiado sus vidas? Compartan sus experiencias en los comentarios. Me fascina leerlos, me enriquece enormemente conocer sus historias. Abramos un diálogo bonito aquí abajo, compartamos nuestras vivencias y construyamos juntos una comunidad aún más fuerte y conectada. Y si esta historia les ha sacado una sonrisa,
les ha conmovido hasta las lágrimas o simplemente les ha gustado, no olviden dejar un generoso me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido que espero les encante y les aporte valor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Hagan clic en ese botón rojo el que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así, recibirán notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo, y podrán seguir disfrutando de estas historias que nos inspiran y nos hacen sentir más humanos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo, por su atención y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.